Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Bien. Bueno, listo. Bien, entonces, siguiendo con la clase del martes, estábamos viendo vectores en el plano y vimos que para que un vector esté bien definido, tiene que tener una dirección, una magnitud, un sentido. Y vimos también que hay tres tipos de vectores. Está el vector posición, el vector fijo. Esperen un momentico. Y los vectores libres, que ¿cuáles son los que nos interesan? Los posiciones y los fijos. ¿Cuál es el vector posición? Es aquel que inicia en 0, 0 y va hacia un punto. ¿Y cuál es el fijo? El que su origen no es 0, 0. Pero igual un vector fijo lo puedo volver vector posición. Creo que hasta ahí vimos el martes, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a continuar viendo del mismo archivo. A ver. Y vamos a mirar cómo se saca la magnitud no encuentro el archivo, chicos. La magnitud de un vector y vamos a mirar qué es la dirección de un vector y el sentido de un vector. Alguien que me comparta, por favor, el archivo porque no lo encuentro. Porfa. No, ya lo encontré, gracias. Ya lo encontré, vectores en el plano. Aquí está. Listo, entonces, compartamos aquí la pantalla. Bueno, entonces compartir pantalla, vectores en el plano. Listo. Entonces, vemos qué es lo que está hablando. Vector fijo, vector libre, vector posición. Bueno, igualdad entre vectores. Dos vectores son iguales si y solo si sus componentes son iguales. Escuchen muy bien. Dos vectores son iguales si sus componentes son iguales. Entonces, ahí nos ponen un ejemplo. Determinar si el vector v, cuyas componentes es 4, menos 6, es igual al vector pq, siendo p menos 1, 8 y q 3,2. Entonces, chicos, miremos. Entonces, me dan el vector v, o v, que es 4, menos 6. Y me dicen que mira a ver si ese vector es igual al vector PQ. Pero de PQ, del vector PQ, me están dando su inicio y su final. Es decir, me están dando el punto P. El punto P es menos 1,8 y el punto Q es 3,2. Entonces, formemos el vector de P a Q y miremos a ver si me da 4, menos 6. Entonces, lo que vimos el martes fue que yo puedo formar un vector dado dos puntos cualesquiera
Final menos inicial. Entonces, Q es el final. Entonces, 3, restémosle menos 1, comita, 2, restémosle 8. Al hacer esas operaciones me da que el vector PQ es 4, menos 6. Por lo tanto, el vector V es el mismo vector PQ. Es el mismo vector PQ. Entonces, recuerden, dos vectores son iguales si tienen las mismas componentes. En otras palabras, si lo que tienen X en uno es igual a lo que tienen X en el otro. Y si lo que tiene Y en uno es igual a lo que tiene Y en el otro. Ojo con esas definiciones, porque más abajo les puse unos ejercicios que tienen que tener en cuenta todas esas definiciones. Entonces, miren, les grafican, miremos ahí la guía. Miren que les grafican el punto P, menos 1, 8, y el punto Q, 3, 2, forman el vector de P a Q, y las componentes da 4, menos 6. Y si usted traslada, si pudiéramos trasladar este vector, si pudiéramos, mire, les dan el punto P, les dan el punto Q, si yo cojo y traslado, cojo ese vectorcito y lo pongo a posición, exactamente es el mismo, miren, va en el sentido sureste. Ahorita vamos a ver la dirección. Bueno, chicos, procedimiento para hallar el módulo y la dirección de un vector. Tengan a la mano la calculadora, por favor. Pilas, módulo es la misma magnitud y el símbolo que se utiliza son las dos lineecitas que fue que lo hablé el martes. Para la dirección tenemos que, yo les dije, ojo, tengan en cuenta en qué cuadrante está ubicado el vector, porque dependiendo del cuadrante está la dirección. Entonces, voy a dar primero la definición de magnitud. Dice que la magnitud de un vector es igual, o se saca la magnitud o módulo de un vector, se saca con la raíz cuadrada de la suma de cada componente al cuadrado. En otras palabras, vamos a hacer ejemplos de la magnitud. Les doy el vector H. El vector H es menos 2,3. Y vamos a mirar cuánto es su magnitud. Magnitud es lo que mide el vector. Lo que mide el vector. Entonces, dice la formulita, la magnitud de H es igual a, el símbolo es las dos lineecitas, Entonces es la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Por favor, como estamos utilizando calculadora, chicos, usted sabe y lo sabe desde primaria, desde bachillerato, que cuando usted está encerrando un número negativo al cuadrado, perdón la redundancia, lo tiene que poner en un paréntesis. Si usted no llega a poner en un paréntesis este menos 2, no le da la misma respuesta. Entonces, ¿cuánto es menos 2 al cuadrado, que es 4, y 3 al cuadrado, que es 9, y 9 más 4 me da raíz de 13. 9 y 4, 13. Sí. Ojo, como no es exacta, porque la raíz de 13 no es exacta, se deja indicado. Si no es exacta, se deja indicado. ¿Listo? Por lo tanto, la magnitud de ese vector es raíz de 13. Recuerden la formulita. Raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Y usted sabe que las magnitudes nunca les puede dar negativa. Es imposible que una magnitud dé negativa. Las magnitudes siempre son positivas. Por lo tanto, raíz de 13 es la magnitud de ese vector. ¿Entendido la magnitud? Es muy facilita sacar la magnitud de un vector. ¿Sí? Profe, es como la fórmula de la hipotenusa de
¿De Pitágoras? La de Pitágoras, no. No, porque Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus cuadrados de los cuadrados, la suma de los cuadrados de los catetos. No. Es muy parecida a la fórmula, de pronto no sé si la vieron ya en cálculo diferencial, a la fórmula de distancia entre dos puntos. Muy parecida. Bueno. Dirección de un vector. Vamos a hacer la dirección, voy a explicar la dirección y ¡pum! Hacemos ejercicios completicos. Completicos. Entonces, compartir, vectores, dirección. Dice, la dirección de un vector la da un ángulo, que el ángulo se llama ángulo director. Entonces, cuando yo hablo de la dirección de un vector, estoy hablando del ángulo. Dice, el ángulo director de cualquier vector diferente de 0 es el ángulo θ medido desde la parte positiva del eje X en el sentido contrario al giro de las manecillas del reloj hasta la representación de posición del vector. Si θ se mide en radianes, entonces ese θ va a estar entre 0 y 2pi. ¿Listo? Entre 0 y 2pi. Es decir, en grados, entre 0 y 360 grados. Ya vamos a mirar esto que está aquí, estas dos condiciones. Entonces, según lo que acabé de hablar, vamos a mirar, esto no está ahí en la guía, les voy a hacer una representación en los 4 cuadrantes de cada uno de los vectores cuando está en el primero, cuando está en el segundo, cuando está en el tercero y cuando está en el cuarto. ¿Y qué formulita matemática debemos utilizar? Entonces, dirección de un vector. Vector distinto de 0. Bueno, la dirección de un vector depende en qué cuadrante está el vector. La dirección de un vector es un ángulo θ, que lo voy a llamar con la letra griega θ. Entonces, empiezo. Primer cuadrante, chicos. No escriban eso en su cuaderno porque eso no está ahí en la hojita. XY. Listo. Voy a graficar cualesquiera vector en el primer cuadrante. Vector posición. Listo. Este es mi vector, voy a poner una letra, vector M. Y a ese vector yo le quiero sacar su dirección según por definición de geometría plana. La dirección de un vector es el ángulo formado entre, escuchen bien, del eje X positivo a donde está el vector. Y en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Sentido contrario a las manecillas del reloj. Usted sabe cómo giran las manecillas del reloj. El ángulo director va en su sentido contrario. Pilas, ¿de dónde a dónde va el vector? Siempre el ángulo director va del eje X positivo, el giro empieza en el eje X positivo a la representación del vector. En otras palabras, a dónde está el vector. Por lo tanto, para mí, este es el ángulo θ y ese ángulo θ me dirige al vector. Por eso se llama la dirección del vector. ¿Cómo se encuentra esa dirección? Con la siguiente fórmula matemática. θ es igual a tangente a la menos 1 de B sobre A. θ es igual a tangente a la menos 1, entonces shift tangente de B sobre A. Usted dirá, profe, pero ¿quién es B y quién es A? Ah, listo. Recuerde que A y B son las componentes. Las componentes o los elementos del vector. Entonces, simplemente usted dime esta tecla en la calculadora, tangente a la menos 1
va y mira cuál es el valor de Y, va y mira cuál es el valor de X y hace la respectiva división. Tangente a la menos 1 de B sobre A. ¿Listos? Esa formulita es solamente para cuando el vector está en el Los primer micrófonos, cuadrante. silencio los micrófonos que no me dejan ver. Eso es cuando el vector está en el primer cuadrante, esa formulita para la dirección del vector. Tangente, ángulo teta. Ángulo teta es igual a la tangente a la menos 1 de B sobre A. Bueno, voy a borrar porque ahora voy a pintar el vector en el segundo cuadrante. La fórmula me cambia. Entonces, vamos a ver cuál es la formulita cuando el vector está en el segundo cuadrante. Entonces, grafico este vector posición. Lo voy a volver a llamar vector M. Y miren cuál es ahí la dirección del vector. Recuerden la definición que dije hace como 5 minutos. El ángulo director de un vector va en sentido contrario a las manecillas del reloj y ese giro se empieza a hacer siempre, 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 siempre del eje X positivo a donde está el vector. Por lo tanto, para mí, este es teta. Del eje X positivo a donde está el vector, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Del eje X positivo a donde está el vector. Pilas, giro contrario a las manecillas del reloj. Y la formulita solo varía un poquito así. La formulita para ese teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de B sobre A más, vamos a trabajarlo en grados, más 180 grados. Vamos a trabajar, aunque ahí en el libro dice que se trabaja radianes, vamos a trabajarlo en grados, dejarlo en grados nomás, para no pasarlo a radianes. Listo. Teta igual a tangente a la menos 1 de B sobre A más 180 grados. Más 180 grados. Segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Bueno, ¿listos? ¿Escribieron la formulita y el dibujito para el segundo cuadrante? Eso sí no está ahí en el archivo. Tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, miren cómo es. Ah, bueno. Se me olvidó decirles algo. En el primer cuadrante, cuando usted aplica la fórmula matemática, ese valor que le da debe estar entre 0 grados y 90 grados. No puede pasarse de ahí, porque está en el primer cuadrante. Debe ser entre 0 y 90 grados. Para el vector que está en el segundo cuadrante, el valor le tiene que dar entre 90 y 180 grados. 90 y 180 grados para segundo cuadrante. Para tercer cuadrante, miren el ángulo teta. El ángulo teta empieza a hacer el giro del eje X positivo a donde está el vector, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahí está teta, del eje X positivo a donde está el vector. Ahí está teta, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ese ángulo teta debe medir entre 180 grados y 270 grados. 180 grados y 270 grados. Y la formulita matemática es la misma del segundo cuadrante. Es la misma.
¿Listos? Es la misma. Ahorita usted, yo sé que está, pero ¿cómo así, profe, que es la misma? Usted ahorita con los ejercicios se va a dar cuenta en qué varía cuando está en el segundo y cuando está en el tercero. Usted mismo se da cuenta ahorita. Bueno. Cuarto cuadrante y último. Cuarto cuadrante y último. XY. Entonces, cuarto cuadrante, vector M, nuevamente. Y teta, observen cómo se grafica teta, para que no vayan a hacer ahí dibujos feos, va del eje X positivo a donde está el vector, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Del eje X positivo a donde está el vector, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ese ángulo teta en la calculadora obligatoriamente le tiene que dar un valor entre 270 y 360 grados. ¿Listo? 270 y 360 grados. Y la formulita es esta. Tangente a la menos 1 de B sobre A más 360 grados. Y ahí tenemos ya todo. ¿Cómo se saca la dirección? Vuelvo y digo, la dirección la da un ángulo director. El sentido vamos a recordar los puntos cardinales y la magnitud, simplemente con la formulita de la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Esa magnitud no puede darle nunca negativa, siempre da positiva. Bueno, escriban las formulitas. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer ejemplos combinando todo lo que hicimos el martes más lo que hoy vi. Me tienen que graficar los vectores en el plano, porque es que si no graficamos, pues primero no puedo saber si va para el norte, para el sur, para el este, para el oeste o combinación de ellas. Y no puedo saber en qué cuadrante está para poder aplicar la formulita. Entonces siempre les exijo que me grafiquen el vector en el plano cartesiano. Bueno, antes de borrar, ¿me entendieron lo de los valores de los ángulos en cada cuadrante? En el primer cuadrante, si el vector está en el primer cuadrante, ese teta me tiene que dar entre 0 y 90. ¿Por qué entre 0 y 90? Porque ustedes saben que este angulito que voy a poner acá con mi dedito, de aquí a aquí hay un ángulo recto, y un ángulo recto es de 90 grados. En el segundo cuadrante, si el vector está ahí en el segundo cuadrante, teta tiene que medir entre 90 y 180 grados. ¿Por qué? Porque si este también es de 90 y este de 90, entonces todo este es de 180. El completo, el medio giro. 180, entonces, iba en 90, entonces en este segundo van a estar entre 90 y 180 grados. 90 y 180 grados. ¿Cuánto equivale 3/4 de vuelta en grados? ¿Cuánto es 3/4 de vuelta en grados? 90 grados. 3/4 de vuelta, no un cuarto de vuelta. 270. Muy bien, Miguel. 270 grados. Muy bien. Miren acá mi dedito. 270 grados es este ángulo, miren. Fin. Hasta acá. Miren. Va 90 más 90, 180 más 90, 270. Entonces el de 270 es este. Entonces, si el vector está en el tercer cuadrante,
Si el vector está en el tercer cuadrante, el ángulo director de ese vector va a medir entre 180 y 270. 180 y 270. Cuarto cuadrante. Mírenme acá. El ángulo completo mide 360 grados. El ángulo completo, pin, hasta acá. Completa la vuelta. Iba en 270. 270 más 90 da 360. Entonces, si el vector está en el cuarto cuadrante, el ángulo obligatoriamente en la calculadora les tiene que arrojar una medida entre 270 y 360. Para que lo tengan presente, por favor. Primer cuadrante de 0 a 90, segundo cuadrante de 90 a 180 grados, tercer cuadrante de 180 a 270 grados, cuarto cuadrante de 270 a 360 grados. Y sin más, nada más que decir, empecemos. Entonces, practiquemos todo lo visto. Dados los siguientes puntos, entonces les voy a dar las parejas. Pareja R, menos 1,3. Pareja P, 2,4. Pareja Q, menos 3, menos 5. PQR, pareja S es 4, menos 1. Listo. Les doy esas 4 parejas. Dadas esas 4 parejas, esos 4 puntos, usted va a encontrar los siguientes vectores. Vector V es el que se forma de S a P. Vector H es el que se forma de R a Q. Vector M es el que se forma de P a R. Y vector W es el que se forma de Q a S. Listo. Entonces, dados los siguientes puntos, encuentre esos 4 vectores. Y luego de encontrar esos 4 vectores, cada uno de ellos, usted le va a sacar la dirección, la magnitud, el sentido y los va a graficar cada uno en el plano cartesiano. Vuelvo y digo, primero debe encontrar los vectores. Luego de encontrar el vector, lo grafica en el plano cartesiano. Y luego de graficarlo, le encuentra magnitud, dirección y sentido. Voy a hacer el primero y les doy el tiempo para que me encuentren H, M y W y hagan lo mismo. Bueno, entonces, el primero, vamos a encontrar el vector V, que según lo que les estoy pidiendo es el vector que va de C a P, del punto S inicial al extremo P. Entonces, por fórmula, para encontrar vectores fijos, dice final menos inicial, final P, inicial S. Entonces me voy a P, mírenlo acá, 2,4. Entonces, a 2 le quito 4. 2 le quito 4. Final menos inicial, P a S. P es el final, S es el inicio. Entonces, 2, quítale 4, 4, réstele menos 1. Por lo tanto, mi vector V, que es el mismo vector SP,
me da menos 2,5. ¿Vamos bien? Sí, señora. Señora, Perfecto. ¿Qué tengo que hacerle a ese vector V? Voy a sacarle la magnitud, la dirección y el sentido. Antes de sacarle la magnitud, la dirección y el sentido, grafiquémoslo. XY menos 2. Me ocupo acá, hacer un poquitico más abajo. Chicos, ustedes si aprenden esto acá, su mecánica y su electromagnetismo, física 1, física 2, les va a quedar el primer corte súper, porque esto lo vuelvo y lo ven allá. Entonces, menos 2,5. Grafico el vector menos 2,5 como un vector posición. Ustedes tienen escuadrita, les queda bien bonito, les queda recto ese vector. Miren ahí el vector, menos 2,5. Y ahora sí, encontrémoslo antes que se me acabe la clase. Encontrémosle la magnitud, la dirección y el sentido. Magnitud de V. Símbolo, ¿cuál es? Las barritas verticales. Y es la raíz cuadrada de cada uno de las componentes al cuadrado. Es decir, menos 2 a la 2 más 5 a la 2. Por lo tanto, ese vector mide raíz de 29. Raíz de 29. Eso mide el vector. Si estuviéramos aplicando alguna unidad de medida, raíz de 29 metros, raíz de 29 kilómetros, raíz de 29 centímetros, raíz de 29 millas, raíz de 29 yardas, cualesquiera. Unidades. Unidades. Listo. ¿Puedo borrar? profe, una pregunta. Ahí en la fórmula de la magnitud, elevar los valores al cuadrado es parte de la fórmula. Sí, es parte de la fórmula, sí, señor. Siempre. La raíz cuadrada de cada componente al cuadrado y se suman. Raíz. Oiga, chicos, antes que se me acabe, no me vayan a hacer ideas de las matemáticas por allá de yo no sé dónde, porque a veces los muchachos ven esto y como les encanta cancelar, eso les cancela aquí, la profe, cancele la raíz con el 2. No que vaya a cancelar la raíz con este 2 y la raíz con este 2, no. Primero se resuelve lo de adentro y luego se le saca raíz. Entonces, lo de adentro es, primero elevo, menos 2 a la 2, 4, 5 a la 2, 25, sumo, 4 más 25, 29, y la raíz de 29 no es exacta, se deja indicada. Bien, antes que se me acabe, 2 minuticos. Encontrémosle, por favor, el vector director, el ángulo director. Mírenlo acá. Fin. Este angulito teta. Ese es el ángulo director, la dirección del vector. Si les pido la dirección, es un ángulo. Entonces, según lo que acabamos de ver, cuando el vector está en el segundo cuadrante, la formulita es θ es igual a tangente a la menos 1 de ¿cuánto nos había dado el vector? Menos 2,5. Entonces la formulita es 5 sobre menos 2 más 180 grados. Cuando está en el segundo cuadrante. Tangente a la menos 1 de 5. 5 es la componente que dio en Y. Menos 2 la componente que dio en X. Hagamos eso en la calculadora. Shift tangente de 5 dividido en menos 2 más 180 grados. Por favor, que la calculadora esté
en modo D de dedo, que arriba les aparezca la D, no la R, la D, por favor. Eso da 111,80 grados. 111,80 grados. 111,80 grados. ¿Sí les dio eso, porfa? ¿Verifican? Sí, profe. Sí, señora. Tangente a la menos 1 de B sobre A más 180 grados. 111,80 grados. ¿Se acuerdan lo que les había dicho? Que si el vector está en el segundo cuadrante, ¿cuánto me tiene que dar el valor de teta? Entre 90 y 180.